Buenas tardes, mi nombre es Laura Valentina Cuña Velasco, tengo 13 años y hoy estoy aquí con Paola Barato. Es una científica de las más reconocidas del mundo y es médica veterinaria egresada de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2004, con una especialización en agricultura de la Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia, en el 2008. Tiene un doctorado en biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2015. Proyecto de investigación, detección de carbohidratos implicados en la adheración del Streptococcus aglaceite al epitelio intestinal de las típadas. Y bueno, ¿qué nos cuentas, Paola? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, hola Laura, bien, muy bien, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Cuéntanos un poco de ti, como de tu familia y cuántos años tienes. Entonces, yo soy la hija mayor de una familia que tiene 3 hijos. Yo soy la única mujer y la mayor. Tengo 2 hermanos menores. Mi padre y mi madre fueron maestros durante toda su vida. Mi papá tristemente murió cuando yo tenía 12 años. Entonces, desde ese momento, pues quedamos huérfanos y pues tuvimos nuestra familia, nuestro núcleo familiar, pues fue mi mami, mi mamá y mis 2 hermanos. Fuimos los 4. Y mi mamá, pues, fue maestra. Mi padre fue profesor era filósofo y era profesor universitario. Y mi mamá es licenciada en lenguas modernas, entonces fue profesora de inglés toda su vida en colegio, en bachillerato, dictaba clase en bachillerato. Ya, pues, obviamente hoy en día, pues, ya es pensionada. Y pues otra parte muy importante de mi familia es mi esposo. Yo soy casada. Mi esposo, ya tengo 16 años de matrimonio y la otra pregunta era que cuántos años tenía. Tengo 43 años. 42, mentiras, cumplo 43 la otra semana. Ya lo estoy sumando. Bueno, muchas gracias. ¿Y cómo llegaste a decidir lo que querías estudiar y cuáles retos se te presentaron? Desde muy pequeña siempre quise ser médica veterinaria porque la familia de mi padre es de un pueblito aquí muy cercano a Bogotá que se llama Chipaque. Ellos pues en su momento campesinos, vivían pues en la vereda, ayudaban a varias labores de campo. Entonces mi infancia pasó mucho tiempo compartiendo con ellos allá en las labores de alimentar a los animales, de recoger. O sea, era una casa muy pequeña, pero igual tenían, digamos, un animalito de cada especie y eso daba trabajo pues para estar con los abuelos y acompañarlos. Y eso me marcó bastante, me gustaba y me sigue gustando mucho. Entonces tenía claro que quería estudiar algo que tuviera que ver con campo. Entonces desde muy pequeña pues yo decía que quería ser médica veterinaria y pues tuve la fortuna de que me presenté y pasé directamente a la Universidad Nacional y pues allá estudié mi carrera como médica veterinaria. Ahora, mi vocación científica también tiene que ver, por supuesto, desde pequeña, como mis padres eran maestros, entonces el ambiente en el hogar fue siempre de aprender, de disfrutar el aprendizaje de una forma muy didáctica. Entonces, desde muy chiquitos nos encantaba leer, a mí me encanta pues leer y entender cómo suceden las cosas. Y ya en la universidad, pues esa vocación se ve fortalecida con el trabajo, pues y con el estudio, y sobre todo con el área en la que yo soy especialista en mi carrera, que es la patología. Yo soy patóloga y los patólogos lo que hacemos es entender y saber cómo suceden las enfermedades. Entonces eso implica pues siempre preguntarte qué está pasando, por qué, de dónde viene, cuál es la causa, y eso pues está, por supuesto, muy ligado al desarrollo pues científico de una pregunta de investigación. Entonces se unieron esas dos cosas y permitieron que a medida que fue pasando el tiempo, pues fuera desarrollando más esa vocación científica y pues me convirtiera pues en científica en mi área, unido a empresaria. Yo soy empresaria científica, tengo 2 empresas de base científica. Entonces digamos que esas fueron como lo que llevó a que se fuera desarrollando esa vocación y el trabajo en ciencia. ¿Y cuáles fueron los retos que se te presentaron? Pues ha habido muchos y sería muy difícil enumerártelos todos,
pero a ver qué te digo, lo más difícil, de las cosas más difíciles ha sido por un lado ser empresaria científica en un país en desarrollo como es Colombia, porque hacer ciencia es muy costoso porque es generación del conocimiento y luego pues sacar un usufructo de ese conocimiento, pero ya un camino muy largo para el desarrollo y ese camino pues es costoso, requiere una inversión muy alta para que sobre todo tú estés en el borde de la frontera del conocimiento, es decir, que lo que tú hagas realmente le aporte a la ciencia en un nivel de desarrollo que puedas competir con cualquiera en el ámbito mundial. Llegar a hacerlo, que esa, digamos, más que el reto, es una de mis grandes satisfacciones, que yo soy autoridad mundial en el tema en el que trabajo, que es salud y patología de tilapia. Llegar a ese nivel de desarrollo desde aquí no ha sido fácil, porque no, los recursos no están todo el tiempo disponibles. Existe otro factor muy importante que se llama fuerza laboral y es las capacidades que tienen las personas en un país para poder desarrollar un trabajo. Aquí hay gente súper talentosa, no cabe duda, pero tenemos muchas limitaciones. No todos los profesionales hablan inglés, entonces cuando tú estás trabajando en ciencias es competencia mundial, tienes que obligatoriamente manejar el idioma y hablarlo, entonces tener un equipo de trabajo con un nivel y suficiencia de comunicación en inglés es muy difícil en Colombia y mantenerlo por los costos que significa tenerlo en ese nivel. Eso es otro desafío. Muchos de los profesionales, digamos, que tienen esa formación y más brillantes, lo que hacen es irse del país. Entonces, tenerlos acá no es fácil tampoco poder conseguirlos. Y el tercer factor, diría yo, que es la cultura del conocimiento. Nuestra cultura como sociedad es una cultura un poco más del consumo, de la inmediatez, de que rapidito yo como que me vuelvo famoso y gano plata. Y hacer ciencia y llegar a un punto de desarrollo, pues significa que tienes que hacer un esfuerzo larguísimo y que toda esa cultura alrededor tiene que estar ayudando para que eso suceda. Y en nuestro país eso no es tan fácil, pues porque no existe como esa visión de desarrollo o la visión de que eso sea posible. Muchas personas dicen, no, eso no es posible. Entonces como que simplemente no se apoya. Bueno, ¿y qué ha sido lo más difícil que has enfrentado y cómo lo superaste? Pues, o sea, ya me lo contaste, pero otra experiencia. O cómo lo he superado, para También. poder complementarte, ¿cierto? ¿Cómo lo he superado? Entonces, la primera razón muy importante es que todo se ha superado a punta de conocimiento, de ponerme la meta de saber y estar siempre por encima y en la frontera del conocimiento, y de que si voy a enfrentarme con cualquier colega o científico de mi área de cualquier lugar del mundo, estar preparada para saber que estoy a su nivel o incluso por encima de él. Entonces, estudiar y aprender ha sido una de las razones, tener el conocimiento más importantes para poder superar esas barreras. Porque además eso me ha dado reconocimiento, entonces ya el reconocimiento como ya no es solo local, sino ya empieza a ser mundial, también permite acceder a otras oportunidades de acceso de recursos, entonces ahí se va cubriendo la otra limitante y es poder tener dinero para poder funcionar, que ya no depende solo de Colombia, sino que depende de fuentes de dinero de otras partes del mundo, que eso también ayuda a superarlo. Y el tercero es la disciplina y la constancia, es no desfallecer, ¿sí? A pesar de las dificultades, siempre buscar la posibilidad o mirar, tener como la tranquilidad de poder uno ver en perspectiva todo y mirar cómo se puede superar el obstáculo que se está presentando y no desfallecer, seguir y seguir y ser disciplinado y seguir y no desfallecer. Yo creería que serían como 3 factores ahí que han ayudado a superarlo. ¿Y qué le recomendarías a las niñas para poder seguir su sueño? Pues lo primero es que sueñen en grande, que a pesar de pensar que pueden estar en una situación limitada por la razón que sea, por el lugar donde están viviendo en este momento, por la situación económica de la familia, por los diferentes factores, realmente no dejar que los sueños se vean nublados por esa situación es muy importante, porque cuando tú proyectas tu sueño grande, empiezas a mirar en la situación que tú estés, cómo puedes lograrlo
y siempre hay oportunidades. Entonces, esa sería una de las mensajes importantes. Y estudien y aprendan y que el conocimiento sea su herramienta, ¿sí? Eso, en mi caso, realmente es lo que ha hecho la diferencia y hace que, pues, hoy en día, pues, tenga el reconocimiento y haga lo que estoy haciendo. Entonces, la educación y el conocimiento dan demasiado, muchísimo poder, muchísimo poder. Entonces, estudiar y aprender y ser los mejores en el área o en el tema que le gusta a uno, pues es clave para poder pues obtener el sueño, ¿no? Lo que uno quiere. Sí. ¿Y qué harías? Que pues disfruten mucho la infancia, eso es muy importante, que disfruten ser niños, que compartan con su familia, que compartan con sus amigos, que disfruten aprender, que no pierdan la capacidad de asombro cuando se es niño, y eso es una característica de un científico, no pierde la capacidad de asombro, que cada vez que uno descubre las cosas sencillas de la vida o lo complejo cuando a medida que va sucediendo, esa capacidad de asombro le da herramientas para seguir avanzando. Así que pensaría que eso no dejen de disfrutar cada cosa que se hace. Cuando uno hace lo que le gusta, las cosas salen. ¿Por qué decidiste hacerte doctora? O sea, especializada en los animales y la patología. Dentro, a ver, de la parte de los animales y la patología, como te decía, porque me gusta entender cómo suceden las enfermedades para poder aportar soluciones, ¿sí? Hoy en día tenemos unos problemas de enfermedades muy graves, ¿no? Como el COVID, como enfermedades que ya los antibióticos no funcionan. Entonces se necesita tener nuevas ideas sobre cómo resolver esos problemas. No solo en animales en este caso, sino muchas que afectan también a humanos. Nosotros y yo trabajo en varias enfermedades que no solo afectan animales, sino que hago parte de equipos de trabajo y de investigación donde se estudian enfermedades que también afectan a los humanos, ya sea porque los animalitos se las transmiten a los humanos o lo contrario, los humanos se lo transmiten a los animales. Entonces, para mí, entender cómo sucede la enfermedad para luego poder proponer soluciones es algo que siempre me ha motivado mucho. Y por ejemplo, de los logros importantes de mi carrera es que tengo patentes sobre eso, nuevos desarrollos para prevenir enfermedades o tratar enfermedades que son importantes en este caso en los peces, que son nuevas ideas, cosas nuevas para evitar tener que usar antibióticos u otras medidas que pues no ayudan al ambiente, pues van a tener un problema en el desarrollo de bacterias o de virus mutantes muy resistentes o cosas así. Entonces, entender cómo suceden para que luego tú puedas proponer cómo tratarlo, cómo prevenirlo, pues algo que me encanta hacer, disfruto mucho. Me fascina entender y proponer y buscar soluciones en la biología, en lo que yo hago. ¿Y cómo haces compatible la ciencia con la empresa? Tú tienes 2 empresas, ¿verdad? Aquí en Colombia, sí. Sí, aquí en Colombia tengo 2 empresas. Hoy en día también tengo empresas en otros países, pero aquí en Colombia tengo 2 y esa es otra de las grandes satisfacciones. Nuestras empresas, porque pues igual no son solo mías, también tengo socios, lo que hacen es que prestan servicios, es decir, nosotros trabajamos para saber qué enfermedades le dan a los animales. O sea, no atendemos pacientes, pero sí al laboratorio llegan muestras de los animalitos, sean mascotas, sean cerdos, aves, peces, animales de laboratorio, para saber cuál es la causa de la enfermedad. Eso nos genera ingresos que usamos para hacer investigación. Y así es como se hace compatible que se pueda tener una empresa y también se pueda hacer ciencia. Porque entonces ese dinero que nos da de excedente de esos servicios y otras cosas, nos permite luego hacer investigación sobre esas enfermedades que detectamos y que es necesario empezar a controlar. Ya sea o porque generan un problema muy grave en los animales, por ejemplo, los perritos, ¿cierto? Nosotros, ¿tú tienes mascota? Sí, tengo 2 perros. Tienes 2 perros, listo.
a los perritos cuando son bebés les da, no sé si lo has escuchado, les da una enfermedad muy común que se llama moquillo de Stemper, ¿sí? ¿La has escuchado, cierto? A una amiga le dio. Al perrito de la amiga, sí. Resulta que hay un problema, una de las razones por las cuales todavía es tan frecuente esa enfermedad es que las vacunas que usamos en toda Latinoamérica, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, las vacunas con las que se vacuna a los perritos, son vacunas que han sido producidas con virus que están presentes en Norteamérica o en Europa. Resulta que un trabajo de investigación que nosotros hicimos fue analizar los virus que estaban aquí en Colombia, ¿sí? Y, oh sorpresa, que eso es parte de lo bonito de hacer ciencia, descubrimos nuevos genotipos o nuevas variantes de ese virus, ¿sí? Eso no se sabía que había esas variantes. Como descubrimos esas variantes, entonces ahí se pudo proponer efectivamente que una de las razones por las cuales los perritos aquí en Colombia, a pesar de que se vacunen, se enfermen de moquillo, es porque los virus que están infectándolos a ellos no están siendo usados para producir las vacunas. Entonces, a raíz de eso, pues obviamente se ha ampliado más investigación y se sigue, ya no solo nosotros, sino con otros grupos de investigación en Latinoamérica, para tener vacunas que tengan un mayor rango de acción que también proteja a los perritos de aquí del país, o pues de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo para mostrarte, por ejemplo, de lo que pasa el día a día, cómo un trabajo de investigación te permite descubrir algo nuevo, ¿cierto? Entonces eso fue información nueva que nosotros le aportamos a la ciencia del mundo, porque eso no se sabía, ¿sí? O, por ejemplo, en los peces. A los peces también les da una enfermedad, no aquí en Colombia, en Asia, en Indonesia, Tailandia, Singapur. En esos países hay una enfermedad que le da a los peces y también se la transmite a los humanos. Pues eso es muy grave, porque imagínate que coman y que se enfermen por eso. Entonces también con el trabajo de investigación que hicimos aquí en Colombia, el trabajo que yo hice en mi doctorado, propusimos una nueva forma de poder tratar esa enfermedad en los peces, que al final va a tener un impacto en los humanos. Y esa nueva propuesta es nueva. O sea, nunca, ningún otro lugar habían dicho, oiga, ¿y cómo es? Usando azúcares. No es ni usando antibióticos, ni usando vacunas, no. Es usando azúcares. Azúcares que eviten que la bacteria entre o se pegue al animalito. Y como eso no, entonces, pues lo patentamos y efectivamente nos dieron la patente aquí en Colombia. La semana pasada me dieron la buena noticia que también nos otorgaron la patente en Brasil y esa patente también está haciendo curso en China. Entonces sí es que el tener y el poder descubrir esas nuevas cosas, al final tú le aportas al bienestar. Por ejemplo, el primer ejemplo que te daba de los perros, que al final ese bienestar de los perritos va a darle un bienestar a una familia. O en el caso de, ahí está, en el caso de los animales que se comen, pues bienestar para la producción, pero también en la salud de los humanos. Entonces, así es como se hace o como hemos hecho que hayamos podido hacer compatible una empresa que funciona. Una de mis empresas ya tiene 15 años, la otra tiene 6. Entonces ya las dos funcionan, tienen pues sus empleados, se hace investigación, tenemos doctores financiados por MinCiencias. Bueno, eres más que bienvenida el día que quieras venir aquí a conocer los laboratorios y a la gente que trabaja con nosotros, que pues lo que hacemos es tanto prestarle un servicio a la comunidad diciendo cuál es la causa de enfermedad, como también hacer investigación y ciencia pues para aportar más conocimiento, no solo para el país. Hoy en día lo que hacemos tiene un impacto mundial, porque yo soy experta en el tema en el que trabajo, por ejemplo, en el de peces, soy experta mundial y apoyo a la FAO. ¿Sí sabes quién es la FAO? No. ¿Has oído hablar de las Naciones Unidas? Sí. La Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? Que es una organización que cubre pues los países que están afiliados, tiene unas como suborganizaciones o subdivisiones para tratar diferentes temas. Entonces hay uno que se llama la UNICEF. ¿Sabes qué hace la UNICEF?
No exactamente, solo la conozco, pero no sé muy bien. La UNICEF es la institución de las Naciones Unidas que trabaja por la niñez. Entonces, ellos son los que desarrollan programas para alimentación, para cero violencia, para oportunidades, bueno, todo lo que hacen con los niños. La otra rama de las Naciones Unidas es la FAO. La FAO es la organización que ayuda a la producción de comida y a que en el mundo no haya hambre, ¿sí? Y entonces esa organización que es de las Naciones Unidas lo que hace es que en estos temas, por ejemplo en el que yo trabajo, que es de salud, desarrolla programas para ayudar a que se produzca mejor, que sea sano y demás, y lo que hace es convocar expertos mundiales en los temas para que ayuden a los gobiernos de todo el mundo con esos temas. En mi caso, yo soy experta de la FAO, le ayudo a la FAO le ayudo a qué gobiernos, al de Colombia, al de Filipinas, al de Uganda, al de Perú, para que puedan hacer programas de gobierno que mejore la producción de los peces y que los peces que se producen sean sanos para que ni ellos se mueran ni tampoco le transmitan enfermedades a los humanos. Entonces, pues desde Colombia mira todo lo que podemos hacer. Sí. ¿Y por el hecho de ser mujer tuviste que pasar por dificultades? En términos directos del trabajo de campo, yo soy médica veterinaria y la veterinaria en términos generales es una actividad muy masculina, ¿cierto? Entonces, hay algunas situaciones en las que definitivamente ser mujer puede correr en contra, porque de pronto la gente prefiere que haya un hombre haciendo un trabajo rudo en campo. Cuando voy con los colegas, así yo sea la que dirija el grupo, muchos de los dueños de las granjas prefieren dirigirse cuando están hablando al hombre y no a mí, no, o sea, van a decir algo y se dirigen es a ellos y no a mí, a pesar de que yo soy la experta y la que va a decir, y siempre mis colegas, que eso ha sido muy importante, siempre vuelven a decir, no, es que tienes que hablar con ella porque ella es la que sabe, ella es la que le va a dar la solución. Situaciones como esas que todavía tenemos que enfrentar son cosas que en el campo, en el trabajo con la gente, en las producciones, todavía es algo que sucede, ¿sí? Entonces, yo diría que eso, porque desde otro punto de vista, el hecho de que yo haya podido también hacer y desarrollar tantas cosas está directamente relacionado con mi entorno familiar y personal cercano. Y es que el entorno familiar, tanto de mi madre como mis hermanos, como de mi esposo, siempre ha sido supremamente equitativo, siempre ha sido de apoyo, de soporte, de lo contrario, o sea, nunca he tenido de parte de eso alguna restricción por ser mujer de hacer algo, sino todas las posibilidades abiertas. Y el entorno personal, mi socio en la empresa, la gente con la que trabajamos, el entorno científico, también siempre ha sido muy equilibrado, muy equitativo, siempre mucho reconocimiento y sobre todo siempre respetando algo que es también la fuerza que te decía el conocimiento, y es que al final quien evalúa lo que yo hago, más allá porque sea mujer o no lo sea rica, pobre, alta, bajita, mona o morena como soy yo, en la ciencia quien te evalúa es el resultado sobre tu trabajo científico, el conocimiento y la biología. Y pues en ese sentido es muy difícil que tú entres a decir que sí o que no es algo, porque si yo hago mal mi trabajo, si yo digo que es tal enfermedad y mentira, los animales no se mueren o presentan otra cosa, pues simplemente la biología demuestra si yo tengo o no la razón. Entonces ahí el conocimiento siempre ha sido algo a favor, a pesar o a favor de ser mujer. Bueno, ha sido un gusto, Paola. Gracias por tu tiempo. A ti, Laura, muchas gracias por la entrevista. Me encantó conocerte. Espero que vengas a visitarnos y que si tienes intención de ser científica, que lo sigas construyendo, que lo sigas desarrollando y que este es un mundo maravilloso y si decides ser científica, realmente te abre unas puertas que probablemente nunca imaginaste que te iban a abrir, que iban a suceder. Así que te deseo todos los éxitos del mundo y que puedas seguir desarrollando lo que te gusta. Muchas gracias, Paola. Espero poder ir pronto. Me encanta la ciencia, en especial la biología. No, pues aquí te esperamos. Bueno.